La historia de José, el hijo favorito de Jacob, narra su traición por parte de sus hermanos, quienes lo venden como esclavo a Egipto. A pesar de las adversidades, José se convierte en gobernador de Egipto gracias a su capacidad para interpretar sueños. Al final, se reconcilia con sus hermanos y asegura la supervivencia de su familia durante la hambruna, mostrando cómo Dios utiliza sus sufrimientos para un propósito mayor. Entre los hijos de Jacob, había uno que destacaba por encima de los demás, José, el hijo de Raquel. Jacob lo amaba más que a sus otros hijos y le hizo una túnica de muchos colores como señal de su favoritismo. Este amor especial despertó la envidia de sus hermanos, y su odio se intensificó cuando José comenzó a tener sueños proféticos. En uno de sus sueños, vio 11 gavillas inclinándose ante la suya. En otro, vio el sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante él. Cuando les contó estos sueños a su familia, sus hermanos se enfurecieron aún más. Un día, cuando José fue a buscar a sus hermanos en el campo, ellos vieron la oportunidad perfecta para deshacerse de él. Al verlo venir, conspiraron contra él y dijeron: «Ahí viene el soñador. Matémoslo y digamos que una bestia lo devoró». Pero Rubén, el mayor, intentó salvarlo y propuso echarlo en una cisterna en vez de matarlo. Su plan era rescatarlo después y devolverlo a su padre. Así que cuando José llegó, lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a una cisterna vacía. Más tarde, mientras comían, vieron una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto. Entonces, Judá tuvo otra idea: si lo matamos, no ganamos nada. Mejor vendámoslo como esclavo. Sus hermanos aceptaron la propuesta y vendieron a José por 20 piezas de plata. Luego, tomaron su túnica, la mancharon con sangre de un cabrito y se la llevaron a Jacob, quien, al verla, cayó en profundo dolor creyendo que su hijo había muerto. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, un oficial del faraón. Allí, Dios lo bendijo y lo convirtió en el mayordomo de la casa de su amo. Pero la esposa de Potifar puso sus ojos en José y trató de seducirlo. José se negó una y otra vez, diciendo: «¿Cómo podría hacer esta gran maldad y pecar contra Dios?». Un día, ella lo tomó por su manto y él huyó, dejando su ropa en sus manos. Llena de ira, lo acusó falsamente de intentar deshonrarla. Potifar, enfurecido, lo envió a la cárcel. Aún en prisión, Dios estaba con José. Allí interpretó los sueños de 2 siervos del faraón, el copero y el panadero. Predijo que el copero sería restaurado a su puesto y que el panadero moriría. Y así sucedió. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños perturbadores. En uno, vio 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas. En el otro, 7 espigas llenas eran consumidas por 7 espigas secas. Nadie podía interpretar estos sueños, hasta que el copero recordó a José. José fue sacado de la prisión y llevado ante el faraón. Con sabiduría divina, explicó que los sueños eran un aviso de Dios: habría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Impresionado, el faraón puso a José como gobernador de Egipto, dándole autoridad sobre toda la tierra. Durante los años de abundancia, José almacenó grandes provisiones, preparándose para la hambruna. Cuando la escasez golpeó, todas las naciones vinieron a Egipto en busca de alimento. Entre ellos, los hermanos de José, que no lo reconocieron al verlo. José los puso a prueba, acusándolos de ser espías y exigiéndoles que trajeran a su hermano menor, Benjamín. Cuando lo trajeron, José sintió una profunda emoción al verlo, pero aún no reveló su identidad. Luego, hizo que colocaran su copa en el saco de Benjamín y lo acusó de robo, exigiendo que se quedara como su esclavo. Entonces, Judá, quien años atrás había vendido a José, se ofreció a sí mismo en lugar de su hermano menor. Al ver el cambio en sus corazones, José no pudo contenerse más. Lloró y se reveló ante ellos: «Yo soy José, su hermano, a quien vendieron a Egipto. No se angustien ni se enojen con ustedes mismos, porque Dios me envió aquí para preservar la vida». Sus hermanos quedaron aterrados, pero José los consoló y los invitó a traer a su padre y a toda su familia a Egipto. Después de la muerte de José, los descendientes de Jacob, conocidos como los hijos de Israel, se multiplicaron y prosperaron en Egipto. Con el tiempo, surgió un nuevo faraón que no conocía a José ni su historia. Temeroso del crecimiento del pueblo hebreo, decidió esclavizarlos con trabajos forzados. El faraón decretó una orden cruel: todo varón hebreo recién nacido debía ser arrojado al Nilo y ahogado. En medio de esta opresión, nació un niño que cambiaría la historia. Su madre, Jocabed, lo escondió durante 3 meses,
pero cuando ya no pudo ocultarlo más, lo colocó en una cesta. La hija del faraón encontró la cesta y, conmovida por el llanto del bebé, decidió adoptarlo como su propio hijo. Lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés creció en el palacio del faraón, rodeado de lujos y educación egipcia. Pero en su corazón, sabía que no era un egipcio. Un día, al ver a un capataz egipcio golpeando a un esclavo hebreo, la ira lo consumió y mató al egipcio. Cuando el faraón se enteró, Moisés huyó al desierto de Madián, donde comenzó una nueva vida como pastor. Pasaron los años, y un día, mientras cuidaba las ovejas en el monte Horeb, vio una zarza ardiente. Al acercarse a la zarza, Moisés escuchó la voz de Dios llamándolo, Moisés, Moisés. Tembloroso, Moisés respondió, aquí estoy. Dios le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor. Por eso, te envío a liberar a los hijos de Israel. Moisés, asustado, protestó. Dios respondió con poder, yo soy el que soy. Diles que yo soy te envía. Aún temeroso, Moisés dudó y dijo que no era bueno para hablar. Entonces, Dios le dio señales y envió a su hermano Aarón como portavoz. Así, Moisés regresó a Egipto para enfrentar al faraón y exigir la libertad de su pueblo. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y dijeron, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. El faraón se rió y respondió con arrogancia, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No dejaré ir a Israel. Dios endureció el corazón del faraón y desató 10 plagas sobre Egipto. Cada plaga fue dirigida contra los dioses falsos de Egipto, el agua convertida en sangre, la plaga de ranas, los piojos, las moscas, la peste en el ganado, las úlceras, el granizo y el fuego, las langostas y las tinieblas. Pero el faraón seguía sin ceder. Entonces, Dios envió la 10ª y última plaga. La 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. Antes de que llegara la noche de juicio, Dios ordenó a los hebreos sacrificar un cordero sin defecto y pintar los dinteles de sus puertas con su sangre. Aquellas casas serían pasadas de largo por el ángel de la muerte. Aquella noche, el clamor de Egipto fue insoportable. Desde el hijo del faraón hasta el del esclavo más humilde murieron. Solo las casas con la sangre del cordero fueron salvadas. El faraón, destrozado, llamó a Moisés y dijo, váyanse. Llévense a su pueblo y adoren a su Dios. Así, los hebreos salieron apresuradamente de Egipto. Habían sido esclavos por 430 años, pero ahora eran un pueblo libre. Este evento fue conocido como la Pascua, y sería recordado por generaciones como el día en que Dios rescató a su pueblo. Los hijos de Israel marcharon hacia el Mar Rojo, pero el faraón cambió de opinión y envió su ejército a perseguirlos. Al ver las tropas egipcias acercándose, los israelitas temieron y se quejaron a Moisés. Moisés les dijo, no teman. El Señor peleará por ustedes. Dios ordenó a Moisés levantar su vara sobre el mar, y entonces las aguas se separaron, formando un muro a cada lado. Los israelitas cruzaron en seco, pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, Dios hizo que las aguas volvieran a su lugar, ahogando a todo el ejército de Faraón. Del otro lado, el pueblo celebró con cánticos de victoria. Pero su fe pronto fue puesta a prueba. En el desierto, comenzaron a quejarse por hambre y sed. Dios, en su misericordia, les envió maná del cielo, agua de la roca y codornices para alimentarlos. 40 días después, llegaron al monte Sinaí, donde Dios descendió en fuego y trueno. Allí, dio a Moisés las tablas de la ley, con los 10 mandamientos, la base del pacto entre Dios e Israel. Pero mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo cayó en idolatría. Construyeron un becerro de oro, diciendo, este es el Dios que nos sacó de Egipto. La ira de Dios se encendió, y Moisés, al ver su traición, rompió las tablas en señal de juicio. Luego, ordenó a los levitas purificar el campamento, y muchos perecieron ese día. A pesar de la rebelión del pueblo, Dios renovó su pacto y les dio nuevas tablas de la ley. Israel debía ser una nación santa, apartada para Dios. Pero su viaje estaba lejos de terminar. La tierra prometida aún los esperaba, pero primero tendrían que enfrentar pruebas, guerras y desafíos.
Después de recibir la ley en el monte Sinaí, los israelitas emprendieron su viaje hacia la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Pero el camino no sería fácil. Poco después de partir del Sinaí, los israelitas llegaron a Cades Barnea, en la frontera de Canaán. Moisés envió 12 espías para reconocer la tierra. Tras 40 días de exploración, regresaron con un informe dividido. 10 espías dijeron que la tierra era buena, pero estaba habitada por pueblos poderosos y gigantes que los harían imposible conquistarla. 2 espías, Josué y Caleb, confiaban en la promesa de Dios y animaron al pueblo a tomar la tierra. Pero el pueblo se dejó llevar por el miedo y se rebeló contra Dios, negándose a entrar en Canaán. Como castigo por su falta de fe, Dios decretó que vagarían 40 años en el desierto, hasta que la generación incrédula muriera. Durante ese tiempo, Dios los sustentó con maná, agua y protección, pero el pueblo continuó murmurando y rebelándose. Cuando se quejaron de nuevo contra Dios y Moisés, fueron castigados con una plaga de serpientes venenosas. Muchos murieron, pero Dios les dio una señal de salvación. Moisés levantó en alto una serpiente de bronce, y todo aquel que la mirara con fe, viviría. Esta imagen sería un símbolo profético del Mesías. Cuando los 40 años terminaron, Moisés llevó al pueblo hasta las llanuras de Moab, frente a la tierra prometida. Allí, Dios le mostró la tierra desde lo alto del monte Nebo, pero le dijo que él no entraría en Canaán. Antes de morir, Moisés dio un último mensaje al pueblo, recordándoles la ley y las promesas de Dios. Luego, nombró a Josué como su sucesor. Moisés murió a los 120 años, y Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido. Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas cruzaron el río Jordán de manera milagrosa y comenzaron la conquista de Canaán. La primera gran victoria fue la caída de Jericó, donde Dios derrumbó los muros de la ciudad. Tras varias batallas, los israelitas finalmente tomaron posesión de la tierra. Pero Dios les advirtió que si se apartaban de su camino y adoraban a los dioses paganos de Canaán, sufrirían las consecuencias. Después de la muerte de Josué, Israel pasó por un periodo de inestabilidad. No tenían un rey y cada tribu vivía por su cuenta. En este tiempo, Dios levantó jueces, líderes militares y espirituales que guiaban al pueblo. Entre los más famosos estaban Gedeón, Sansón, Débora y Samuel. Pero el ciclo de pecado continuaba, Israel pecaba y adoraba a dioses falsos. Dios permitía que sus enemigos los oprimieran. El pueblo clamaba a Dios por ayuda. Dios enviaba un juez para liberarlos. Israel se apartaba de Dios nuevamente. Finalmente, los israelitas pidieron un rey para ser como las demás naciones. Dios les concedió su deseo y eligió a Saúl. Saúl, un hombre fuerte y alto, pero con un corazón que se alejó de Dios. Debido a la desobediencia de Saúl, Dios levantó a David, un joven pastor de Belén, como el verdadero rey de Israel. Con su fe inquebrantable, David derrotó al gigante Goliat, un guerrero filisteo que atemorizaba a Israel. David se convirtió en el mejor rey de Israel y un hombre conforme al corazón de Dios. A través del profeta Natán, Dios le prometió que de su descendencia nacería un rey eterno, cuyo reino no tendría fin. Esta fue la profecía del Mesías, el Salvador prometido. Tras la muerte de David, su hijo Salomón reinó con sabiduría y construyó el gran templo de Jerusalén, donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. Pero después de Salomón, el reino se dividió en dos: el reino del norte, Israel, que cayó en idolatría y fue conquistado por Asiria. El reino del sur, Judá, que también se apartó de Dios y fue llevado al exilio en Babilonia. Dios envió profetas como Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel para advertir al pueblo y darles esperanza de restauración. Isaías anunció que vendría un siervo sufriente, nacido de una virgen, que traería salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Después de 70 años en el exilio, Dios permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. Los judíos reconstruyeron el templo y los muros de la ciudad bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. Pero Israel nunca recuperó su gloria. Durante siglos, vivieron bajo el dominio de imperios extranjeros, babilonios, persas, griegos y romanos. El pueblo esperaba la llegada del Mesías, el rey prometido, el descendiente de David que restauraría el reino de Dios. En medio del dominio romano, en Belén, nació un niño que cambiaría la historia para siempre.
Su madre, María, era una joven virgen que concibió por el poder del Espíritu Santo. Un ángel le dijo: llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús creció en Nazaret y, a los 30 años, comenzó su ministerio. Jesús anunció: el reino de Dios ha llegado. Sanó enfermos, resucitó muertos y enseñó con autoridad, revelando que él era el cumplimiento de todas las profecías. Pero los líderes religiosos lo rechazaron y lo entregaron para ser crucificado. En la cruz, Jesús se convirtió en el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto por los pecados del mundo. 3 días después, resucitó, venciendo la muerte y trayendo salvación a todos los que creyeran en él. Sus discípulos llevaron su mensaje a todas las naciones, cumpliendo la promesa de que en la descendencia de Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra. Así culminó la gran historia de la Biblia. Desde la creación, pasando por la esclavitud en Egipto, la conquista de Canaán, los reyes, el exilio, hasta la venida del Salvador. Pero la historia aún no ha terminado. Jesús prometió regresar para establecer su reino eterno, donde no habrá más muerte, llanto ni dolor. Y así, el plan de Dios, anunciado desde el Génesis, sigue su curso hasta el día final.